buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. En este día de hoy, histórico para Venezuela, porque mis queridos compañeros, la lucha sigue y no se detiene. 16 de octubre, ayer vivimos una de las jornadas más importantes de esta lucha democrática. Quien entienda o quiere entender que nosotros estamos viendo elecciones normales en el país está equivocado. Las elecciones son para seguir avanzando en esta lucha democrática que mantenemos por el rescate de la Venezuela constitucional, libre y posible. Esa es la verdad. Así que con lo cual nosotros estamos viviendo un capítulo más de esta historia que arrancó este año en marzo, cuando nos decidimos a enfrentarlos con una decisión única e inigualable, y estas elecciones era parte de eso. Y si no, que vamos a ver qué opinan mis invitados en la tarde de hoy. Estoy encantada de tenerlo, el queridísimo y gran Tony Romero, y no menos grande, mi querido amigo Damaso Jiménez. Bienvenido, muchachos, y bueno, bienvenido al debate. Empiecen ustedes. ¿Qué opinan que pasó ayer? Bueno, primero que me siento en un club, tengo que decirlo aquí. Gracias por la invitación, que siempre es muy grato y muy agradable, sobre todo que me da la oportunidad de estar con Damaso, mi querido gran hermano Damaso, que si no es así casi no nos vemos. Claro, claro. Qué bonito, Damaso. Además que nosotros, bueno, siempre sabemos, ahora no estamos tan juntos, porque siempre teníamos como 10 eventos electorales, 12, más o menos. Todos los eventos electorales los teníamos con Miguel Ángel Román y con Rafael Galicia. Bueno, bienvenido, y me gustaría empezar contigo, Damaso. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué interpretación le das? Y después sigo con Tony Romero. ¿Qué pudo haber pasado anoche? La gente por allí dice, mira, ¿hasta cuándo la ingenuidad, no? Hablan de que, bueno, evidentemente le colocan la banda de ingenuos a los que votamos, pero evidentemente que ingenuo es, o ingenuo sería, pensar que si yo me abstengo en mi casa, todo se iba a solucionar, como algunos pensaron. En realidad, nosotros estamos yendo como, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del dominó. Estos son unos tramposos, todo el mundo lo sabe, pero bueno, no te corresponde otra que participar. ¿Que jugar? Que jugar. Y si tú participas, por lo menos dejas en evidencia el juego que ellos mantienen. Creo que ayer todavía no tenemos la cabeza fría como para determinar con argumentos qué fue lo que ocurrió. Pero vamos a dar un respiro, exactamente. De lo que nosotros creemos. Tampoco somos pitonizos ni brujos para decirte, mira, ocurrió esto y aquello, porque apenas estamos a horas, ¿no?, del resultado. Pero evidentemente, como se lo leía Tony, nadie puede creer que esos sean los resultados de la realidad que se vivió todo el día domingo. Es que ni lo de Juan Pablo Guanipa, Damaso. No sé qué opinas tú, Tony. Bueno, bienvenido. Primero, Damaso dijo algo que yo ayer tuve que inmediatamente hacer. Y lo voy a decir metafóricamente. Ayer inmediatamente tuve que meter la cabeza en el congelador para analizar la cosa fríamente. Porque hacer disparos desde la cintura en tan poco tiempo. Y en oscuro. En oscuro es muy complicado. Aquí, evidentemente, lo que yo sí creo es que lo mejor que hizo el pueblo venezolano, y a esto me refiero a todo el pueblo, es ir a votar. Ir a presentarse a una contienda electoral como demócrata que son. Y cuando digo esto me refiero a todo el pueblo, al pueblo chavista que creía en una gente y el pueblo opositor que creía en otra gente. Pero a partir de allí, todavía las circunstancias no han madurado como para uno poder expresarse y poder decirse. ¿Qué dices ahora, tú? Hay algunas cosas, por ejemplo, hay algunas cosas. 2 estados que han estado en rebeldía con el gobierno se perdieron, que es el estado Táchira y el estado Zulia. Digo en rebeldía es la posición de los chavistas que lo gobiernan. La posición de Bielma Mora. O sea, no la de nosotros. No. La de los chavistas. La de los chavistas la que de lo Aria gobiernan. y la de La de Aria y la de Bielma Mora. O de los chavistas que están en el Zulia, no les gusta mucho el planteamiento de Exactamente. Aria. No lo ven chavistas. Exactamente. Entonces allí despacharon ellos de ser cierta la votación, inclusive así los despacharon. De ser, como lo plantea la Mesa de la Unidad, un fraude, inclusive con el fraude,
lo sacaron. Siendo así, pensando de esa manera, eso quiere decir que el irrespeto va en el sentido de que, bueno, se decidió todo en una mesa. Mira, estas gobernaciones las ganamos porque sí, y a estos dos me los quitan de ahí también. De ser cierto, en cualquiera de los dos escenarios, en el escenario de que fueron unas votaciones legales o que fueron unas elecciones fraudulentas. En todo caso. Ay, pero y se te olvidó Aristóbulo Isturi. Aristóbulo Isturi perdió. También lo despacha. Bueno, ahora, es muy temprano para mí para poder asumir la posición de que hubo un megafraude. Uno tiene ciertos indicios, pero como te lo dije, no se puede disparar desde la cintura. Pero tienes un pálpito ahí. Sí, pero porque esto es claro, porque esto es un proceso histórico. Claro. ¿Me entiendes? Esta decisión que puede asumir ahora depende más ese CNE para la lucha política que tiene la oposición. Ese CNE depende más de la actitud de la mesa de la unidad, de lo que puede decir el gobierno. Porque el gobierno ya habló, ya dijo lo que tiene que decir. Si la mesa de la unidad, con pie de plomo, con pupila de relojero, puede escrutar si hubo fraude, evidentemente que va a seguir golpeando al gobierno en donde más le golpea, que no es en lo interno, que es en lo externo. De manera, Iraida y Dámaso y amigos televidentes, que estamos, para mí, para ponerlo en blanco y negro, más o menos, en el cuarto inning de un juego que todavía no se sabe cómo va a terminar este juego. Yo quiero poner este sonido de Heredia. Yo no sé si ustedes lo han escuchado y a mí me parece muy atinado. Vamos a ir un momentico. Queridos amigos, quiero decirles lo siguiente. Aquí hay que tener calma y cordura y la piel de Lo que tú decías, lo que se acaba puede de disparar pasar, la cintura. aunque ustedes no lo vean así y aunque ahorita todos tengamos un sentimiento de impotencia, de rabia, de frustración, puede ser perfectamente la partida de función del régimen. Ya está suficientemente acorralado a nivel internacional, tiene suficientes problemas, y si a eso le añade un fraude electoral comprobable, como yo creo que lo es, perfectamente podemos estar asistiendo a su despedida. Aquí lo que hay que hacer es documentar esto. Ya la comunidad internacional ha tomado nota de la prohibición de las sustituciones, del cuentico y el jueguito con las migraciones, de todas las barbaridades que pasaron hoy con los colectivos, con el SEBIN, etcétera, para que a esto se le agregue lo que yo creo que se le agregó hoy, un fraude masivo y comprobable. León Heredia, pero yo sí te quiero decir que con el respeto que le tengo a ese señor, todavía no se puede decir, porque es que hay que pensar, todavía no se puede decir que es un fraude comprobable, porque no lo ha comprobado la mesa de la unidad. Bueno, lo que está diciendo no lo ha es, comprobado. Tiene las actas, él sigue hablando. Exactamente. Aquí hay 7 gobernaciones que están las actas y que nosotros tenemos los. Por eso hay que esperar. Yo no quiero ser temeraria, Tony. Hay que esperar. Pero nosotros estuvimos revisando y chequeando los exit poll. Y Juan Pablo Guanipa no gana por 4 puntos. Todos los números decían que mínimo 20 puntos de diferencia. Mínimo 20 puntos. Está bien, pero eso se quedaría en lo anecdótico si no se iba a decir algo. Sí, iba a decir, a propósito del sonido que presentaste, ¿no? Y yo creo que hay que decirle a la gente, porque fíjate, nosotros venimos de una gran cantidad de elecciones y hemos visto un montón de derrotas. Claro, y podríamos decir, o sea, que esto no es de hace 2 años ni de hace un año. Y además que fue previo, una cosa previa a las migraciones. La gente subió a los cerros a votar. No, y no solamente eso, sino que fíjate que, por ejemplo, estas son unas regionales, ¿no? En las últimas regionales, el gobierno siempre ha hecho, después de un evento de mayor magnitud, ¿no? Hace unas regionales 2 meses, por lo general 2 meses de cálculo, ¿no? Previendo que el desánimo, el misil emocional pueda de alguna u otra manera hacerte el efecto dominó. Correcto. Entonces, bueno, sucedió en el 2004, después del referéndum, sucedió en el 2012, después del... La ganada de Maduro con Enrique. Exactamente. Aunque aquí ganó en ese tiempo, en el 2008 ganó Manuel Rosales. Estoy hablando aquí del sur. Ah, ok. Pero te digo todo esto porque la gente, a ver, en las redes sociales está empeñada en el sentido de que volvimos a ser derrotados. No puede ser yo les voy a decir una cosa. Vamos a tener que dejar,
o sea, empezar a madurar, Sí, aunque señor. suene odioso. Estoy de acuerdo. Señores, estamos viviendo en el mundo de la realidad. ¿Qué pasa? Bueno, esto no es una cuestión, no es una cuestión que dijo Un alguien, gobierno no democrático. chico. Esto tiene 20 años. Hace muchísimo tiempo nos tuvimos que dar unas cachetadas y decir, no, un momentico, vamos, el asunto es ver cómo salimos de esta situación y realmente no es con una elección que al otro día íbamos a tomar. Sí, De hecho, sí, ganó claro. Guanipa aquí y eso no quiere decir que haya gobernabilidad en el sur en los próximos vamos días. al corte comercial, pero yo te quiero decir esa cosa, porque esta mañana conversaba con unos amigos y yo les decía, Guanipa es el gobernador electo. Hasta allí. De gobernador electo a gobernador en No, así ejercicio. es difícil gobernador para en ejercicio es otra instalarse cosa. y poder plantear. Ni siquiera para instalarse, porque aquí viene, vamos al corte comercial, se instalará con esta Asamblea Nacional Constituyente. Y yo quiero dar sobre la mesa lo más importante para mí, de mi perspectiva y de mi lucha, porque a ustedes les consta todos los años que tengo en esto, y a mí solita me tocó con el referéndum revocatorio la primera salida a decir fraude, cuando la mesa de la unidad no entendía lo que estaba pasando. Así es. Ayer el hecho histórico para mí fue un Gerardo Blay, coordinador de la mesa de la unidad, no vamos a reconocer esto, y los gobernadores... Pero lo dio con mucha... Parsimonia, con mucha mucha parsimonia. Pero está diciendo... Y no detuvo puede- y puso su muro de contención que lo Así es, respetaron, que así fue es. importante. Y antes de que hablara Tibisay, Y la im- él empezó sí. a alertar al mundo. Y en el Zulia, yo creo que una imagen que deja un grato sabor para la sí, oposición, sí. la imagen de Manuel Rosales y Al lado Juan de Pablo Guanipa. Ganipa. Como Muy también, Donny, Eso- como- eso- esa grandeza imagen política de los única. dos. Sí, de los dos. De los dos. Muy De los bueno. Ojalá, muy bueno. ojalá que siga ese entendimiento. Como esa imagen de la risa sarcástica, cínica de quienes, sabiendo los resultados que sabía el país, Salieron a decir- anunciaron pues que tenían que respetar los Con resultados. una risa y leyéndose los Twitter, o sea, todo un montaje del... Yo no sé si montaron, tú sabes que yo ahí no... Bueno, pero yo estoy no hablando, puedo- estoy hablando de yo no sarcasmo, puedo más allá de la lo- burla, de lo que Pero ocurre. un sarcasmo. pero estoy hablando de la burla, No lo sé, de la burla. yo no creo de en la eso, burla. lo que yo sí creo que vamos a comercial. Vamos a comerciales porque si no Mario le va a dar un infarto. Ya venimos con más de Mario. la tarde de hoy con estos grandes periodistas, Tony Romero y Damaso Jiménez. No se retiren. Yo encantada voy a tratar de poner un videíto porque no pudimos hacer la transformación, pero vamos a ver lo que ¿Segura? podamos, Mario. Rapidito, cuando ya se anunció el triunfo de Juan Pablo Guanipa, este momento histórico, hubo alegría, pero inmediatamente bueno, aquí voy a dar que el video hable por sí solo. Vamos a verlo para que ustedes vean. Hay alegría, pero inmediatamente todo el mundo se disipa. ¿Qué hacemos? O sea, mira. Claro, Guanipa, ok, gana, pero fíjate, la gente inmediatamente empieza Reacciona con lo del país. Todo el mundo se empieza a ir, y la gente no sabe. Aquí mira la cara a este. Mira, ya, la voy a retroceder un momentico. Yo creo que vea inclusive la cara del que está al lado mío, que está así como pensativo, bebé. O sea, ¿qué está pasando? O sea, mire, la gente yéndose. Sí. La gente yéndose, entendiendo que, ok, se ganó esta gobernación, pero... Yo saco dos cosas, Electoralmente. Dos cosas de ayer. Primero, revisé el Twitter de Francisco Arias Cárdenas, donde él evidentemente pues acepta los resultados. Eso es una posición hidalga del gobernador del estado de Zulia. Ya después podremos analizar el por qué pierde o las condiciones en las cuales lo hacen perder. No sé. Y la posición, eso por una cosa. Tú sabes que a mí me gusta siempre poner las dos cosas para su justa medida. Y la decisión de Juan Pablo Guanipa de no ir a una tarima, que ya estaba montada, me parece que también es una decisión acorde con el la momento situación político del del país. país. Porque hay algunos políticos que están asumiendo, no voy a tomar partido, pero sí voy a decir lo que están asumiendo. Algunos políticos están asumiendo el tema de la gobernación como una cosa regional. Si tú ganaste, tienes que asumir la gobernación. Como algo que no está conectado con lo Sí, otro. y hay otros Correcto. que asumen que este es un problema en conjunto, que yo no puedo asumir una gobernación en el Zulia cuando 13 compañeros... O sea, ¿qué le vas a decir tú, por ejemplo, si Juan Pablo seguramente ante la Asamblea Nacional Constituyente a sus compañeros de lucha en Lara, en Falcón, Pero ya en va, Carabobo? Tony, pero un momentico. Ok. En el medio del between de toda la dantesca noche de ayer,
también habla Maduro, que habla como diciendo, hemos reafirmado el poderío del PSV, hemos reafirmado la Tenía que revolución. decirle, Aida, Claro, por tiene Dios. que decir. Pero además, en el between, les recuerda, acuérdense que aquí hemos legitimado el día de hoy la Asamblea Constituyente. Bueno, eso lo dice el presidente él va a estar para sus haciendo adeptos. lectura. Para sus adeptos. Pero es que eso está repitiendo algo que lo dijo en el último mes. Y la oposición está repitiendo algo que lo dijo en el último mes. Ahora, ¿aquí qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. ¿Qué crees tú? Yo sí creo que la Asamblea Nacional Constituyente va a usar todo su mecanismo para que se legitime. Y la oposición verá si pisa ese peine de Es la juramentarse y de legitimar la Asamblea Es la próxima Nacional batalla, porque Constituyente. recordemos... Yo no que sé si, pero de todo, porque estamos, de todas, yo creo que el gobierno la tiene mucho más complicada que la oposición. Sí, la tiene, Por eso es que el sonido de Heredia me gusta. Vamos a volver la tiene, déjame plantearte algo para que no se nos vaya la idea No, de Tony. no, sí. Recordemos que no solamente era un proceso regional como algunos lo han querido subrayar, ¿no? Sino era un proceso refrendario también, o sea, plebiscitario, con respecto al tema de la constituyente que ellos mismos, o sea, no participaron todos el 30 de julio, bueno, pero participaron ahora. Porque de alguna u otra forma, el conteo nacional lo que está señalando allí es que el país está, según ellos, según su interpretación, está aceptando justamente la Asamblea Nacional Constituyente, nacionalmente. No, eso es lo que dice. Eso es lo que dicen Eso es ellos. lo que ver si- Eso es lo que ellos Hay que quieren ver si es poner, correcto, eso claro. es lo que ellos quieren Y por plantear. eso que lo Eso es lo refrenda que ya quieren el plantear en la mesa. presidente. Pero ellos quieren obviar, y eso sí me parece a mí que es, digamos, una afrenta contra el país, muchísimo más allá del Claro. robo, es que traten de desconocer la Constitución de 1999 que está vigente en este momento, porque todavía esta Asamblea Nacional Constituyente tendría que pasar Pero por, por eso por que un, te lo por un estoy planteamiento, diciendo. por un planteamiento constitucional que deben hacerle al país. Ese es otro tema, y que nosotros tendríamos que decidir si estamos de acuerdo o no con eso. Mientras que eso no exista, tú no tienes que jurarle a nadie más que a la Constitución del 99. ¿Cómo se llama tu columna? El cuid del asunto. El cuid del asunto. Estás en el cuid del asunto, porque el presidente de la República, analizándolo en su contexto histórico, dijo que que las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente iban a pasar por un referéndum para ver si era cierto o no. Entonces ahora está jugando posición adelantada. Pero algo ayer, Iraida, Damaso y amigos televidentes, hay en conjunto con la oposición y con el gobierno. Ayer los dos dijeron algo en conjunto que pone al CNE contra la pared. Sí, señor. ¿Qué dijo Diosdado Cabello? Que había que hacer un conteo de 100%. reconteo de todo. ¿Y qué dice la oposición? Que hay que hacer un reconteo. Bueno, no digo reconteo. ¿Qué dice la oposición? Que no creen eso, que hay que hacer resultados y que hay que hacer una auditoría. Ahora, ¿hará el CNE esto? Bueno, La desprestigiada de la noche es, sin duda alguna, Tibisay Lucero. Yo sí creo. Yo sí tengo dudas. Yo no lo voy a poner en ese término. Yo no tengo la menor Sí, duda. pero yo como periodista no lo puedo poner en ese término. Perdóname, la señala el propio gobierno, Claro. siguiendo tu palabra, Claro. el propio gobierno y la oposición. Sí, no creemos en pero ese lo que pasa es resultado. que la palabra que tú dices no es la más adecuada para mí, que es desprestigiar. Ok. Para La mí- menos creíble. Sí. No, ni siquiera eso. Porque en el reglamento del CNE, quienes somos apegados a las leyes, como yo, dice que luego de una elección, Escrutinio. tú lo sabes muy bien, tú eres abogado, sabes, Sí, hay señor. un proceso, De reconteo y de reclamo para poder... de reclamo. señor. La palabra exacta, tú me Sí. la... tú me la- Ahora, recordemos. O sea, la Constitución y la ley te Te da lo la permite. Te lo permite. O sea, no estamos haciendo algo que está fuera de la ley. Sí. Está dentro Que no permite. de mis propios derechos de desconocer ese resultado. Hasta que no fíjate sale. tú, el propio Juan Pablo, y por eso que digo que ayer sucedieron cosas históricas y maravillosas políticamente. A un Gerardo Blay tranquilo, sereno, anunciando antes y todo el mundo pendiente que iba a Lo ser que pasa es que Tibisay. por la experiencia Y imagen- sabemos, por la experiencia sabemos. Y la imagen de la unidad, la única además, bien plantada políticamente, Juan Pablo Guanipa y Manuel Rosales, que se llevan para mí los 20 puntos de Sí, actitud para la política. oposición, y voy a decir esto, no sé cómo estamos para comerciales. No, estamos bien, estamos bien. Para la oposición, el discurso de Manuel, el silencio de Manuel, dice mucho más que si hubiese hablado. Sí, señor. Yo cuando los vi juntos, que hablaba Juan Pablo allí, yo dije, bueno, si Manuel habla bien, pero si no habla,
Ese silencio Un detalle, es solamente el acompañamiento, digo mucho de un Manuel detalle Rosales, y lo de voy un a- nuevo tiempo. Un De Manuel Rosales y detalle, de todo un nuevo tiempo. un detalle, y lo voy a decir en cámara, no debería decirlo así, pero lo quiero señalar. Globovisión recortó la imagen de Manuel y solamente enfocaba a Juan Pablo. A mí eso me perturbó un poco porque no era Juan Pablo el que estaba hablando, era la imagen completa de un Manuel al lado de Juan Pablo y muy recortada. Estamos todos vi la mirando, imagen. no la vi pudimos ver. No, perdón, no vi la imagen, no te puedo Yo decir sí la vi fue completica. Lo que pasa es que Y no yo, me- como manejo un poquito técnico, no sé si fue Globovisión o fue el camarógrafo por equivocación, No, lo uno que no sea. sabe, Ahí, exacto. uno no sabe. Es correcto. No Un sé si fue punto. el camarógrafo por casualidad o fue una orden. Es correcto, No, no sabe. no voy a Pero no opinar. fue completa, que la imagen era, No voy a opinar sobre era y tenía que ser, bueno, yo sí puedo, era y tenía que ser completa. Faltó un director de orquesta ahí Sí. diciendo, amplíame la imagen, pónchamela. Pero eso es más o menos, es la imagen. mensaje, que crack. no. Un mensaje. Un punto que quería recapturar de cuando Tony estaba planteando hacia dónde vamos, ¿no? La gente, por supuesto, no más que expectativa, está en incertidumbre. Recordemos que ese planteamiento de Maduro, bueno, o de Cabello, estamos de acuerdo, vamos a recontar el 100% de votos. Ya lo escuchamos, ese sonido ya. Por supuesto, no lo van a hacer, no vamos a hacer ingenuos, no van a hacer no va- nada. no, Eso exactamente. es más algo de... Ya lo de- escuchamos, de- ya lo de- escuchamos de- porque de- dentro de Tampoco vamos a ser aquí dentro de tan- 3 días, tan dentro de 3 dogmáticos, tan días, catedrales. Está bien. dentro de 3 días van a ser unos guapetones de barrio, los que vamos a escuchar, esos mismos personajes van a tener un discurso, mira, chicos, no, ganamos, chicos, si les gusta, les gusta, y si no les gusta, no les gusta. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para eso. Creo que, como no ha hablado todavía Blade, Liliana Hernández y en sí Todo el comando ese comando de asuntos internos de la MUD, pues esperamos, todo el mundo sí está esperando que por lo menos saquen el argumento legal, legítimo, de qué fue lo que ocurrió. Por eso Me creo quedan que- 2 minutos para despedir el programa. ¿Ya le el programa? Sí, mi amor. No. Se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Oye, Llama a Guido ahí porque nos dé un poquito más. Dime, Tony, ¿qué iba a decir? No, que esto, lo he dicho en este programa cada vez que tú me invitas muy cordialmente, esto es una lucha generacional, esto es una lucha de quienes adversan al gobierno. Se nos ha ido la vida que inclusive ahí. No sé si se nos ha ido Bueno, la o vida, sea, años, o sea, Me conociste mucho. pero mira, se le ha ido la vida a quienes adversan al gobierno, pero al gobierno y a su gente se le ha puesto el mundo chiquito. Cuando digo el mundo chiquito, Qué bueno, que se qué le ha bueno, circunscrito a las líneas geográficas de nuestro una país. pregunta, Tony, una Entonces, pregunta. No es que ellos una tienen, pregunta. ¿cómo se llama? Una pera en sal. Una pregunta, ¿puedo hacer una preguntita? Claro, Ante el planteamiento que se ha venido generando de donde, bueno, hoy amanecimos sin el apoyo internacional. Yo creo que Al contrario, quienes adversan al gobierno han hecho lo correcto, no hacer disparos de la cintura como comencé, no han dado un paso sin haberlo pensado, porque muchas veces uno de los errores de la oposición es que cada uno era productor independiente y decía sus cosas. Claro. Ayer Mostraron- la mesa de la unidad mostraron unidad hasta en lo más complicado para cualquier momento de gobernabilidad, que es el tema comunicacional. Qué bueno eso, Que es Tony. Y comunicacional. por eso yo me siento hoy como me Claro. siento. ¿Cómo te Fortalecida. sientes? Me siento fuerte, me siento en shock. No voy a decir que no, porque es como cuando te roban la casa. Tú le das gracias a Dios que no te mataron y que se llevaron lo material. Lo material y tú das gracias a Sí, Dios. pero el que te roba la casa Coño. te es perseguido. Claro, entonces, A ti no te persiguen. pero ¿qué pasa? Apareció inmediatamente los órganos importantes y me dieron tranquilidad. No se preocupe. Tal. Y me gustó mucho, vuelvo y te repito, todas las imágenes que fui viendo de nuestro equipo de la unidad, de nuestros líderes, porque ahora los gobernadores, como Juan Pablo Guanipa, no es un gobernador cualquiera, se convierte en una referencia de lucha política y yo quiero, por favor, Damaso, que publiquen mi artículo, Claro. que lo hice antes, pero creo que está más vigente que ahora que ayer. ¿Por qué? Porque los gobernadores no son electos para un tema de gestión. Los gobernadores son No, bueno, electos. Guanipa lo dijo, muy claro. claro, fue una lucha, Y, una y resistencia. fue muy, a mí me encantó su discurso. Yo creo que está en todo, sintonía, todo, en sintonía con los todo. votantes Muy que- buen Juan Pablo no, la gente no votó por Juan Pablo para que le hiciera una carretera mejor, Correcto. ni que le arreglara la cloaca en su hogar. Y por es eso una que, lucha y y por por una eso que resistencia. mi intro. o sea que hay una coyuntura importante Y por más eso, allá de lo tú lo dijiste, lo estábamos discutiendo antes de ir al aire. Esto es parte de este eslabón que no ha terminado y de esta carretera de lucha que tenemos que seguir transitando. que despierten lo que creían que esto era un asunto que se terminaba, una película que se terminaba en hora y media. Tú, el mensaje final, Tony. Bueno, mi mensaje final es
yo creo que estamos en apenas el comienzo de esta situación electoral que ocurrió. No pudimos analizar la pérdida de Francisco Arias Cárdenas. Creo que hay muchas cosas que decir y muchas cosas que se han callado sobre bueno, el caso pero vamos a poner una cita. Sí, cómo no. Nos reunimos aquí el viernes. Sí, cómo no, el viernes que viene. No, este viernes. Y hoy es lunes. Sí, cómo están no. invitados este viernes. Y creo que si la oposición la tiene difícil, el gobierno la tiene muy complicada. ¿Cómo lo viste tú? Muy el mundo complicado. se le ha puesto chiquito. Sí, claro. El mundo y tú, damas, para terminar. Solamente en la geografía venezolana. Así es. Bueno, que yo no quiero yo no quiero que le vaya a dar un infarto a Mario. Pero Mejor nos despedimos. No, suscribo lo que dijo Tony. Suscribimos todo lo que dijo Tony y a la gente que entienda a vivir lo que estamos viviendo. Esto no es algo estándar, ¿ok? Estamos viviendo cosas nuevas, distintas, históricas y que se sacudan esa No hubo expresión. triunfadores. Exacto. No hubo triunfadores en el gobierno. La cita el viernes.